Bienvenidas a su canal, Miss K-Drama Lovers. Analizaremos la polémica que está surgiendo en Si las estrellas hablaran. ¿Por qué la gente está conectando más con la protagonista secundaria que con la protagonista principal? Pues eso es lo que hablaremos hoy en este video. Porque unos dicen que es la diferencia de edades, otros dicen que es la falta de química. Otros dicen que son los fans que siguen viendo a Lee Min-ho como un adolescente. Entonces, si eres fan de este drama, quédate porque hoy exploraremos los detalles de lo que está pasando con este K-drama y sobre todo hablaremos de las relaciones y los personajes de esta serie. Recuerden que este es mi análisis personal y mi opinión personal según mi perspectiva. Desde el primer capítulo, los fanáticos no han dejado de hablar de la química entre la protagonista secundaria y el protagonista principal. Pero lo interesante aquí es que a pesar de que la protagonista principal también tiene su propia historia, parece que no logra el mismo impacto. ¿Por qué está pasando? Pues en este video vamos a descifrar esta controversia, esta polémica que nos está rodeando al K-drama. Y te adelanto que todo esto empieza desde el primer capítulo. Cuando comenzamos a ver Si las estrellas hablaran, la primera historia romántica que se nos presenta es la de la actriz secundaria, con el protagonista principal, Lee Min-ho. Y como ya sabemos, no hay nada más clásico que un buen cliché en un K-drama. Desde el primer capítulo nos muestran cómo comenzó la historia entre el protagonista con la actriz secundaria. Y todo comienza con un accidente automovilístico. Sí, un cliché. Ahí es donde comienza esta historia romántica. Te voy a contar un poco de qué trató esta historia y el por qué la audiencia se enganchó. Ellos se conocen en un accidente. Él como ginecólogo la lleva corriendo al hospital después del accidente y resulta que estaba embarazada y pierde a su bebé. Además, él atiende como médico a su cuñada y a su hermano, lo que ya genera una tensión muy fuerte entre ellos. Pero eso no es todo. El drama, la historia, apenas va empezando. Y eso son minutos y ya uno se siente enganchado. Pero continuemos de qué va esta historia entre ellos. Luego tenemos otro giro en la historia. El padre de la actriz secundaria, un hombre millonario y con mucho poder, hace que el protagonista pierda su trabajo, ya que él piensa que su hija perdió al bebé que esperaba por culpa del doctor, o sea, Lee Min-ho. Además, como también atendía al hermano y cuñada que buscaban embarazarse y no podían lograrlo, esto hace que el papá de la actriz secundaria lo vea como culpable de que su descendencia no crezca. Aquí es donde llega otro cliché, un cliché clásico y poco usual, pero clásico. Después llega otro cliché. Ella lo busca y ¿qué creen? Le roba un beso. Esto establece una dinámica de atracción inmediata entre ellos, pero no solo entre ellos, sino con la audiencia. Aquí es donde podríamos decir que la audiencia se está enganchando con la historia y la audiencia no lo puede evitar adorar, no puede evitar adorar este tipo de clichés. Sí, si esto no fuera suficiente, para enganchar más a la audiencia, tenemos momentos candentes entre ellos. Sí, tenemos escenas hot, escenas de cama. Sí, en el primer capítulo. Y para sumar al romance, tenemos el conflicto familiar. El padre que desaprueba la relación por la diferencia de clases sociales y su propio prejuicio. No aprueba esta relación. ¿Y qué pasa con todo esto? Bueno, que en cuestión de minutos ya estamos enganchados con la historia del protagonista y con la actriz secundaria, que ya
Esto generó una tensión emocional y romántica y un enganche con la audiencia. Pero por otro lado, tenemos a nuestra protagonista principal. Ella, que empieza su conexión con el protagonista en una forma tensa y después el giro donde se empiezan a llevar bien, donde más bien se empiezan a conocer, no acaba de enganchar con la audiencia. Sí, claro, tiene sus escenas juntos, pero no hay esa chispa instantánea, ni esa carga emocional que vimos con la historia de la actriz secundaria. ¿Y qué pasa todo esto? Porque lo hemos visto antes que el protagonista y la actriz secundaria hicieran clic o como hicieran su primera conexión. En lugar de presentarnos una historia de amor apasionada desde el principio, nos dieron una escena algo vacía. No hay grandes clichés ni una historia que nos enganche con ella. ¿Cómo les diré? Que nos enganche como con su personaje. Mm, no hay esa construcción emocional que nos haga decir, quiero ver más, quiero enamorarme de la protagonista o de la historia principal. Y ese es el problema que aquí radica, en que no se nos dio una razón para enamorarnos de inmediato de la historia de los protagonistas, y sobre todo con la actriz principal, a diferencia de la actriz secundaria, cuya relación con el protagonista principal es todo un torbellino de emociones. Desde el inicio, nuestra protagonista principal parece estar más en espera, y esto hace que muchos de nuestra audiencia, digo, perdón, muchos de la audiencia no conecten tanto con la historia principal, ya que se presentó esta historia antes que se conocieran los protagonistas dentro de la historia. Todo esto tiene que ver con la construcción de personajes. Y con y como no nos presentaron sus historias desde el principio, creo yo que el punto en cada K-drama es conectar con la pareja principal. Aquí es donde surge la controversia, la polémica, pues nos dieron, aunque sea por minutos, esta historia con la actriz secundaria, que lo único que hasta el momento logró es que conectáramos con la historia de la actriz secundaria. No, y no es lo mismo ver esta historia en el primer capítulo que verlo en los capítulos posteriores. Por ejemplo, si esta historia la viéramos en el capítulo 6 o 7 como un flashback donde el protagonista tiene un recuerdo donde se sienta culpable de enamorarse de la actriz principal, realmente no habríamos conectado con esa historia, porque ya estaríamos enamorados de la historia principal, con la actriz principal. Entonces, la audiencia estaría conectada y enamorada de esa historia. Así que no creo que sea por la edad o por la falta de química, porque química sí tienen y la edad no es mucha. Les pongo el ejemplo del K-drama Si no ganas, no amas. Aquí sí había una diferencia de edad considerable y funcionó muy bien y la audiencia conectó con la protagonista y conectó con la historia. Esto fue porque la historia giró alrededor de los protagonistas desde el inicio. Así que era innecesario poner esa historia en el primer capítulo, donde todavía no había una conexión entre los protagonistas, y así haciendo que la audiencia no conectara con la historia principal, y así enamorarse de la actriz principal. Y eso es lo que nos da, ¿cómo les diré? Eso es lo que nos da un principio o una historia sin argumento para enamorarnos de la historia principal. Recuerden que esta es mi opinión y vamos a seguir desenmarañando esta historia. Siento que nos presentaron a la actriz principal o a la protagonista, nos la presentaron distante, reservada y un poco antipática. Y eso hace que como audiencia nos sintamos que estamos viviendo un romance épico con ella. Sobre todo porque primero nos dieron una historia llena de clichés y pues sí, la verdad, en un K-drama sabemos que los romances épicos son esenciales para conectar con la audiencia.
Así que en lo personal no creo que sea la diferencia de edades, ni la química entre ellos, y mucho menos que las fans, nuestras minos hermosas, siguen viendo a Lee Min-ho como adolescente. Las fans de Lee Min-ho, perdón, ya lo hemos visto en otros proyectos más maduros como Pachinko o Rey Eterno Monarca. Así que, en mi opinión personal, es más por la presentación de la historia de la actriz secundaria con el protagonista, que se nos presentó desde el primer capítulo. Pero ojo, que todo esto no significa que la protagonista principal no tenga su momento. Apenas vamos empezando este K-drama. Así que todo esto lo iremos viendo a lo largo del drama. Hay espacio para que su historia crezca y se vuelva más profunda. Quizás con el tiempo podamos ver un cambio en su dinámica y así sentir que finalmente estamos siendo parte de esa historia. Apenas vamos empezando, así que todavía hay tiempo para conectar con la pareja principal y sobre todo con la historia principal, la historia romántica principal. Así que en resumen, la razón por que la audiencia se está conectando más con la actriz secundaria no es porque la actriz principal o la protagonista sea menos interesante, sino porque la historia romántica que se nos presenta con ella tiene más impacto y está llena de los clichés que tanto amamos de los K-dramas. Es una historia rápida, apasionada y con mucho drama. Desde los primeros minutos que se nos presenta, lo que hace difícil desconectarse de ellos. Así que no caigan en polémica mis hermanas K-drama lovers y mis hermanas fans apasionadas de Lee Min-ho, mis minos hermosas. No se peleen, recuerden que Lee Min-ho es mi amor, y si se siguen peleando, ya no se los voy a prestar. No es cierto. Las amo, mis minos latinas, somos una comunidad hermosa. Sobre todo recuerden que esta es mi opinión personal y mi análisis según la perspectiva con la que estoy viendo el drama. Si hay algo que me salté o que tal vez omití, házmelo saber y cuéntamelo, ¿sí? Me encantaría saber la opinión de ustedes. ¿Cuál es la teoría de ustedes? El por qué sienten tal vez que no haya química entre los protagonistas o por qué ustedes piensan si hay conexión o no hay conexión con los fans. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Estás más del lado de la protagonista principal o de la protagonista secundaria? Déjame tus comentarios. No olvides darle like, compartir y seguirme para más análisis de tus K-dramas favoritos. Nos vemos en el próximo video.